gracias por atendernos en Euroarab Channel. Como ya sabes, estamos haciendo entrevistas a todos los candidatos que son de tradición musulmana que se presentan en las elecciones del 21D. La primera pregunta es un poco, bueno, ¿quién es Joseph? Y un poco, hablamos un poco de ti. ¿Quién es Joseph? Joseph es un estudiante, bueno, ahora mismo estudiante de Ciencias Políticas y activista en el tema político, en la militancia política, y luego también estoy en militancia tanto en el tema estudiantil, lo dejé hace poco por tema de descontento, y luego también he llevado temas de migración, he estado en diferentes asociaciones con el tema de migraciones que se dedican básicamente a reivindicar el tema de la salud, el tema de derecho a la salud por parte de la migración, que hace unos años perdieron ese derecho, tanto la gente emigrada que a los 3 meses de estar fuera del país pierde el derecho a la sanidad pública, como la gente que viene aquí, que si eres indocumentado, como dicen, no tienes derecho a la salud tampoco. Quería saber cuándo empezaste a militar y en la política, y qué es lo que más te animó para participar en un partido político. ¿Cuándo comencé? Pues la militancia en el sindicato de estudiantes la comencé pronto, la comencé 13-14 años. Luego, el tema político, a partir de los 16, con la emergente salida de Podemos, de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, comencé a interesarme, los comencé a ver en las tertulias, me gustaba lo que decían, y un día dije, ¿y por qué no militar? ¿Por qué no ser parte de ese cambio yo también? Y a partir de ahí comencé a ir a la agrupación local, aquí las agrupaciones locales se llaman círculos, y comencé a ir al círculo de Moncada y Reixac, que era el sitio donde yo vivía antes, y comencé a interesarme por temas locales, temas de Moncada, como puede ser la reivindicación de la sanidad pública. Ahí está la Marea Blanca reivindicando todos los jueves, aún siguen, el tema de las urgencias nocturnas, y me comenzó a interesar todos estos temas y entré. Quería preguntarte cómo en el partido toman tu origen marroquí, o crees que los partidos ahora catalanes ya están preparados para la diversidad. Creo que sí están preparados para la diversidad. Cataluña es muy plural, es muy diversa, y creo que ahora mismo estamos más que preparados para asumir que somos diversos. ¿Cómo se toman en mi partido mi diversidad? Pues no hay ningún tipo de problema. Nos tomamos como una persona más, seas de donde seas. Si vienes a reivindicar los derechos sociales, vienes a reivindicar cualquier tema, nosotros siempre estamos abiertos a acoger a cualquiera, sea de donde sea. No preguntamos ni por carnets, ni tampoco preguntamos por el origen. Bueno, en la prensa salió que eras candidato muy joven, tienes 19 años, si no me equivoco. Y ¿qué les dices a los jóvenes? Porque hay como mucha apatía por parte de los jóvenes para participar en los partidos. Eso siempre ha sido una tradición de decir que los jóvenes no participamos en política, y yo creo que es bastante falso ese mito. Creo que los jóvenes sí están participando en política, el problema es que no están participando en la política convencional, por decirlo de alguna manera. La política convencional sería los partidos políticos, y todos estos temas, pero tú cuando le preguntas a un joven sobre el tema tanto universitario, por ejemplo, sobre las tasas universitarias, le preguntas sobre cualquier tema, un joven más o menos te da una respuesta política. O sea, no creo que el tema de la juventud y la política vaya desvinculado. ¿Cómo ves ¿Crees que está bien la representación de las minorías en los partidos políticos catalanes? Por ejemplo, personas musulmanas, personas de otras religiones.
La diversidad es un valor y si decimos y si la mayoría de partidos reconocen de que Cataluña es plural y diversa, creo que deben asumir esa pluralidad y esa diversidad y comenzar a integrar a gente, ya no por su origen, porque puede ser de cualquier origen. El tema está en que ahora mismo la migración también es activa políticamente en otros sentidos, es decir, no tanto en el tema migratorio. Yo me he encontrado a gente de muchas culturas diferentes luchando por la sanidad, por la educación, y creo que eso es un valor añadido a la ya diversidad que tenemos en Cataluña. Y bueno, de lo que hemos comentado anteriormente, ¿qué opinión tienes de la portada de ABC? ¿Consideras realmente que, como dice la portada, los partidos están a la caza del voto, entre comillas, musulmán? Yo te puedo hablar por mi partido. Los otros partidos no sé cuál ha sido el criterio de elección de sus candidatos. Yo tengo claro que Catalunya en Comú Podem nunca hemos tenido el tema de la culturalidad o como referencia para. Es decir, nosotros no vamos a captar el voto musulmán con un nombre musulmán. Nosotros vamos a captar el voto de la gente diciéndole las cosas que creemos, porque creemos de que debemos avanzar a una sanidad pública y de calidad, creemos que debemos avanzar hacia una educación pública y de calidad que asuma el 6% del PIB y creo que diciéndole las cosas a la gente, da igual de la cultura que sea, al final acaban dándose cuenta que tiene razón. Y esto no hace falta que te lo diga alguien musulmán. Esto te lo puede decir cualquiera y tú puedes estar de acuerdo con tener una vivienda pública, que los 200.000 niños que ahora mismo están en riesgo de pobreza dejen de estarlo. Y puedes estar de acuerdo, te lo diga un musulmán, te lo diga quien sea. Y creo de que nosotros vamos más por ahí. Nosotros no vamos tanto a decir vamos a captar el voto musulmán con gente musulmana como Nora Sánchez, por ejemplo, que esta es una compañera mía, que le decían, ¿tú eres musulmana? Simplemente le han dicho que eres musulmana porque ha buscado su nombre y ya está. O sea, esto también es una crítica a los medios de comunicación que te dicen, eres musulmán, ¿por qué? Porque tienes un apellido que suena raro. O sea, este fue el criterio de la portada del ABC. Con lo que una crítica, por lo menos, a la prensa que utiliza a cualquier tipo de cultura para atacar y para señalar. ¿Y tú cómo ves la participación de los musulmanes en la política aquí de Cataluña? ¿Crees que son activos? ¿Crees que tienen que participar más? Hay de todo. Como te he dicho antes, me he encontrado a gente de múltiples culturas en la Marea Blanca, me los he encontrado luchando por la educación pública en el sindicato de estudiantes, los he encontrado reivindicando en mi barrio que se soterraran las vías en Moncada. Me los he encontrado en todas partes y nunca se les ha preguntado por su carnet, con lo que esto también es relevante. La participación política de la comunidad musulmana yo creo que debería tender a más, evidentemente, igual que la de todo el conjunto de los catalanes y catalanas. No creo que sea un tema de que porque seas de esta cultura participas menos o más. Yo creo que va más relacionado con la conciencia política de cada uno y eso no discrimina entre culturas. ¿Crees que algún día, espero que pronto, podemos ver algún alcalde de origen marroquí en Cataluña, como pasa en otros países europeos? Alcaldes y de lo que sea. O sea, como he dicho antes, vivimos en una Cataluña plural y debemos normalizar que cualquier persona de cualquier cultura pueda aparecer en la vida pública. O sea, a mí no me sorprendería. Yo espero que pronto podamos ver alcaldes, regidores y lo que sea de origen musulmán y se normalice la situación. Porque después de todo, como he dicho antes, somos un país diverso y creo de que dentro de esta diversidad entra también que cualquier comunidad de cualquier cultura entre en la vida pública de cualquier manera. ¿Y tú
¿Tú estás de acuerdo con la inclusión de cuotas para el acceso en las listas de los partidos políticos? Cuotas de minorías. Algunos partidos creo que sí que lo hacen, otros no. El tema de cuotas es complejo. Es complejo. Nosotros tenemos un sistema de primarias, no vamos por cuotas. Nosotros nos presentamos cada uno y la gente tiene un periodo de tiempo para votar en primarias, y no vota en función de la cultura de cada uno, vota en función de si ves o no a esta persona con el perfil adecuado para hacer política. Y ahí no discriminamos ni por cultura ni por nada. Creo que asumir las cuotas es asumir cierta discriminación dentro de los partidos. Bueno, ahora la parte un poco más del programa, de partido y tal. O en tu opinión, digamos, la postura de Podemos para resolver la actual situación política en Cataluña, ¿qué propone Podemos? Nosotros desde Cataluña en Comú Podem tenemos muy claro que los bloques no han solucionado nada, nos han llevado a una vía sin salida, nos han llevado a una Cataluña rota y fracturada. Y ahora mismo lo que necesitamos es un gobierno de reconciliación, porque lo que no puede ser es que después de lo que hemos tenido, de perder el autogobierno de Cataluña, tengamos que ver como dos bloques que parecen antagónicos, se digan, no, es que tú, y no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en que hay 200.000 niños que ahora mismo viven en riesgo de pobreza, no se pongan de acuerdo en políticas para dejar que esos 200.000 niños salgan del riesgo de la pobreza, por ejemplo, o el millón de personas que ahora mismo están sufriendo la pobreza energética, que les están diciendo, yo te coloco una bandera, yo te coloco otra. Estas personas necesitan soluciones ya, necesitan poder poner la estufa en estos días de frío. Y esta gente no le vale una bandera a otra, no le vale una rojigualda o una estelada, lo que le vale son soluciones políticas. ¿Y crees que durante el proceso se ha dejado de lado las políticas sociales? No solo se han dejado de lado, sino que además es demostrable esto. Veíamos el otro día una noticia que decía de que en el Procés los señores de Junts per Sí, ahora divididos en Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, han hecho unos recortes brutales en sanidad. Estamos viendo cómo se invierten 1.075 millones en poner escuelas concertadas, cuando la educación pública está en niveles muy difíciles de asumir dentro del concepto educación pública. Estamos viendo como mil barracones. Están diciendo que defienden Cataluña, y mientras mantienen a 20.000 niños en barracones. ¿Qué es esa defensa de Cataluña? Por otra parte, creo que en el programa figura, digamos, el carácter plurinacional del Estado, ¿no? No sé si puedes aclarar un poco este punto. A ver, sí. Desde mi partido siempre hemos defendido que España no es una como muchos venden. Muchos dicen que España es una sola nación. España no es una sola nación, es una cosa que ya se ha visto en la historia, que esto no viene de ahora, esto no viene de que Pablo Iglesias se haya levantado y haya dicho somos un país plurinacional. Esta reivindicación es histórica de hace muchos años. Estamos hablando de que tanto Cataluña como Euskadi, como Galicia, como los diferentes pueblos de España sean reconocidos como nación. Estamos hablando de los matices, por ejemplo, el tema del idioma. El tema del idioma es muy importante. Y ahí entra, y dentro de la cultura de cada territorio. Nosotros no concebimos la España del Partido Popular, esa España uninacional que respaldada por Ciudadanos también, que dice de que España es una sola y no hay nada más. Nosotros decimos que hay territorios dentro de España que tienen diferentes matices en temas culturales, que han tenido históricamente otro peso en temas de autogobierno,
y creemos que es hora de reconocerlo. Y el Estado plurinacional es el reconocimiento a esas diferentes culturas del Estado español que han convivido siempre juntas, que nunca se han visto como una sola, siempre desde la diversidad, que se han visto de tú a tú. En la Segunda República ya comenzaron con este proyecto, entre comillas, plurinacional. Y ahora no hemos hecho más que retomar el proyecto de una España que hace muchos años que se reivindicaba. Creo que el planteamiento en común tiene el rechazo al artículo 155 y, digamos, la que plantean, no están de acuerdo con la vía unilateral, pero plantean un referéndum pactado. Nosotros planteamos un referéndum pactado y con garantías en el Estado. Pero este referéndum pactado y con garantías siempre debe ir vinculado al cambio en Cataluña. ¿Por qué? Porque un cambio en Cataluña es imprescindible para llegar al cambio en España. A nosotros nos preguntan siempre que decimos el referéndum pactado y ¿qué lo harán con los señores del Partido Popular? Es que nosotros lo decimos muy claro. Hace unos meses presentamos una moción de censura contra Mariano Rajoy, que los señores de Convergencia, ahora PDeCAT, ahora Junts pel Sí, ahora Junts per Catalunya, que van cambiando de nombre en función de la conveniencia, les decimos que ¿por qué no votaron a favor de la moción de censura? La moción de censura es la garantía de que habrá referéndum en Cataluña, porque del Partido Popular no se desconecta, al Partido Popular se le echa. ¿Se le echa o no se le echa? Y de momento vemos a una Convergencia / Junts per Sí, Junts per Catalunya ahora que está muy cómoda en la política de bloques y en no sacar a Mariano Rajoy, porque detrás de Mariano Rajoy hay unas políticas que Puigdemont en Salvados hace un par de meses decía que sí compartían esas políticas. Y ahora tenemos un problema en el tema de los bloques. Nosotros siempre hemos planteado lo mismo, hemos planteado un referéndum pactado y con garantías desde nuestro nacimiento. Todos nuestros portavoces a nivel estatal como a nivel autonómico, tanto Podemos y sus confluencias como ahora Catalunya Comú Podem, siempre hemos dicho lo mismo, referéndum pactado y con garantías. No podemos decir lo mismo de los señores del PSC, que hace unos años hablaban de referéndum y ahora mismo están diciendo que de eso del referéndum no entendían mucho y ahora dicen que no. Nosotros siempre hemos planteado la misma solución, una solución que es modesta, que entiende que Cataluña, el pueblo de Cataluña debe decidir su futuro soberanamente y creemos que el referéndum pactado y con garantías es la solución. Ahora bien, algunos nos dicen que cómo vais a pactar un referéndum con el Partido Popular. Y nosotros decimos, nosotros no queremos pactar un referéndum con el Partido Popular. Nosotros tenemos claro que antes de llegar al referéndum debemos echar al Partido Popular. Por eso hace unos meses, tanto Pablo Iglesias como Irene Montero presentaron al Congreso de los Diputados una moción de censura contra Mariano Rajoy, porque la garantía para que se haga un referéndum en Cataluña es sacar al Partido Popular de las instituciones. Y desde ese punto de vista nosotros presentamos la moción de censura diciendo de que debíamos llegar a un referéndum pactado y con garantías, y creemos que antes, con las respuestas del Partido Socialista que decían referéndum pactado y con garantías, en una moción de censura podríamos llegar otra vez a pactar un referéndum pactado y con garantías. Creemos que es la solución, y no solo lo creemos nosotros, lo cree también el 58% de la ciudadanía española ahora mismo, que dice que el referéndum pactado y con garantías es la mejor solución. Y además, no solo lo dicen en Cataluña, que dice un 80%, lo dicen en España. Que esto al principio decías, hace unos años decías, ¿qué es esto del referéndum? Y ahora mismo estamos viendo que un 58% de la ciudadanía española está diciendo referéndum pactado y con garantías es la mejor solución para Cataluña. ¿Qué opinas de la gestión del tema de la Agencia Europea del Medicamento del Ayuntamiento de Barcelona? ¿Crees que ha habido poco compromiso por parte del Ayuntamiento? Yo creo que el Ayuntamiento está haciendo un trabajo magnífico. Creo que Ada Colau es un ejemplo de gestión y de compromiso.
Creo que más que el Ayuntamiento de Barcelona ha influido la situación en Cataluña. Yo creo que influye más la aplicación del 155 y la DUI y la inestabilidad que ha creado antes que el gobierno de Ada Colau, que se está demostrando día tras día que es eficiente y que funciona. ¿Cataluña cómo plantea alguna medida específica sobre la lucha contra la islamofobia en el programa? Nosotros queremos comenzar a trabajar en esa Cataluña plural y diversa que he reivindicado ya desde el inicio. Creemos que para comenzar a esto debemos comenzar por la educación. Nosotros estamos totalmente a favor de que la educación enseñe con los valores de la diversidad y no del odio, como en algunos casos se ha podido ver en discursos políticos que hablan desde el odio, que no hablan desde la diversidad y desde la riqueza de esa diversidad que nosotros reivindicamos. Reivindicamos esa enseñanza que nosotros reivindicamos que esto se debe cortar de raíz. Nosotros comenzamos ya desde el discurso político. Nosotros no reivindicamos el odio, reivindicamos la diversidad, y la diversidad como una riqueza. No podemos decir lo mismo de otros que se presentan a presidir la Generalitat contra una parte de la población. Hay que recordar que el señor cabeza de lista del Partido Popular, el señor Xavier García Albiol, se presentó a unas elecciones diciendo que iba a limpiar Badalona, de los inmigrantes y de los gitanos y de no sé qué más. O sea, esto no hay que olvidarlo a la hora de votar. Luego nosotros decimos que hay un eje clarísimo a partir del cual se debe respetar la diversidad, y es a partir de la educación, y por eso pretendemos reformar la educación para que eduquen en los valores de la diversidad y poder llegar algún día a un país fuera de violencias y violencia contra cualquier tipo de diversidad, porque al igual que la islamofobia tenemos otros muchos problemas que se derivan de esta diversidad que no se respeta, que creemos que debemos atajar en el gobierno de la Generalitat. Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Ves ahí Arrimadas como presidenta de la Generalitat? No. Lo tengo clarísimo. Inés Arrimadas no puede ser presidenta de la Generalitat. Una persona que ya desde el comienzo predica el odio contra la otra mitad de la población no puede ser presidenta de nadie. La señora Arrimadas habla de gobernar para un 51%. ¿Y qué pasa con el 49% restante? Casi 49% restante. Esta señora no pretende gobernar con ese 49%. Nosotros vemos la táctica de Inés Arrimadas como una táctica puramente de fachada. Solo hablan de banderas, no hablan de un proyecto político. Y es que tanto Ciudadanos como el Partido Popular no tienen un proyecto político. El proyecto político de Inés Arrimadas es nulo. Y lo tenemos bastante claro en ese sentido. Una persona que ha reivindicado la intervención del autogobierno de Cataluña como algo natural. O sea, lleva desde enero diciendo que se aplique el 155. Esto no es nuevo para Ciudadanos. Luego, una persona que desde el inicio de la campaña electoral lleva arremetiendo contra el 48% de la población, contra esta política de bloques de la que ella no solo es partícipe, sino de que se alimenta. O sea, ella habla de dejar el monotema atrás siguiendo el monotema. No ha hecho más que hablar del monotema, no ha dejado de hablar del monotema, que en este caso es el tema nacional. Y ya de cara después del 21D, de las elecciones, ya en la fecha, ¿cómo ves la formación del gobierno? A ver, nosotros nos presentamos a las elecciones para ganar. Yo la imagen más ideal que podemos ver el 22 de diciembre es que Xavi Domènech sea el futuro presidente de la Generalitat de Cataluña. Ahora bien, dentro de esta política de bloques habrá que ver cómo se comporta el Partido Socialista. Si al final acaba favoreciendo un proyecto de cambio con
con nosotros y con Esquerra Republicana, si al final acaba diciendo que no, que yo voy a bailar entre las rimadas de presidenta y el señor Xavier García Albiol, yo creo de que debemos ser responsables, debemos comenzar a trabajar para todo el mundo, no solo para una parte de la población, no solo para independentistas y para no independentistas, porque, por ejemplo, la pobreza no entiende de banderas. Como he dicho antes, tenemos 1 millón de personas que sufren la pobreza energética, que con este frío que hace no pueden encender la estufa. Y esto es preocupante. Debemos comenzar a gobernar para esas personas, para que tantos alumnos que están en la escuela pública dejen los barracones. Es una vergüenza que la Generalitat se esté gastando 14 millones de euros que se embolsilla después Florentino Pérez para el tema de los barracones en las escuelas. También queremos gobernar para esos 200.000 niños que ahora mismo sufren la pobreza. Y en todo caso, cualquier gobierno que nosotros podamos favorecer va a ser por la vía de los derechos sociales, no va a ser por la vía ni de muchos que dicen amar a España pero luego roban a manos llenas. Ya tenemos la Gürtel, tenemos la Púnica y tenemos todas esas tramas de corrupción que dicen después amar a España y después ves todos los telediarios. La Gürtel ha robado no sé cuántos millones de euros. Un patriota que roba su patria no es tan patriota como dice. Luego tenemos a los otros, a los que se dicen muy catalanes, pero luego roban el 3%, roba el señor Pujol, roba el señor Millet, roban los del Palau. O sea, no sé estos patriotas catalanes si aman tanto a su patria como dicen. Tanto que dicen amar a la patria catalana, pero luego roban a sus compatriotas. Si esos señores se hacen llamar patriotas, ¿qué patria es la que nos están vendiendo? Nosotros tenemos claro que la patria es la gente. La patria es aquel trabajador que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar. La patria es aquella persona que se va a las 7 de la mañana cogiendo currículums a dejar el currículum en las empresas de al lado de su barrio porque no tiene trabajo desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos claro que la patria no son esos grandes empresarios que el día 12 de octubre o el día 11 de septiembre se envuelven en banderas, en la bandera ya sea catalana o española. Nosotros tenemos claro que la patria es las personas que acaban construyendo nuestro país desde abajo, desde la base, desde el panadero que se levanta para hacer el pan hasta el carnicero que te sirve la carne para que luego la lleves a casa, aquella persona que se va a cocinar para su familia. Y al final la patria acaba siendo eso, acaba siendo la gente corriente, la gente común. Ya como última pregunta es hacer un llamamiento de por qué la gente tiene que depositar su voto para poder Cataluña el día 21 de diciembre. ¿Cataluña en cómo podemos? Cataluña. Sí, el nombre es largo, pero bueno. A ver, frente a esta política de bloques que nos intentan vender, nosotros tenemos un proyecto claro que pasa por poner la agenda social en el centro de las políticas de la Generalitat. Necesitamos un gobierno que deje las banderas atrás, que diga se acabó esta política de enfrentamiento y que comience a dar soluciones a la gente. Por eso nosotros proponemos un gobierno de reconciliación que básicamente deje los bloques atrás y comience a hablar de política, que comience a hablar de la vivienda, de estos alquileres abusivos que ahora mismo estamos viendo en Barcelona, alquileres que no se puede permitir a una familia normal. Nosotros hablamos de regular esos alquileres, por ejemplo. Y son soluciones cotidianas para la vida cotidiana de la gente. Una bandera no le va a solucionar nada a nadie. Ni la estelada ni la rojigualda no le van a solucionar nada a nadie, porque va a seguir habiendo gente en la pobreza, va a seguir habiendo gente que no puede permitirse una casa, va a seguir habiendo 500.000 de trabajadores pobres, no trabajadores pobres, o sea, que trabajan su jornada completa pero no llegan a fin de mes. Y ante esto necesitamos una respuesta política. Y por eso mismo abogo a la gente normal, a la gente corriente,
que nos vote el próximo 21 de diciembre, porque solo con nosotros está garantizado que sus derechos serán garantizados en el Gobierno de la Generalitat.